a la nación en una coyuntura tan complicada como la nuestra, económicamente hablando, por supuesto, sino también en los cambios sociales desde el punto de vista estructural que requiere la legislación venezolana. Un caso específico, por ejemplo, la ley de universidades, que data de 50 años aproximadamente. Muchos opinan que es necesaria una reforma para poder adecuarla a la realidad no solo de Venezuela, sino a la realidad del mundo. Las cosas han cambiado, es prácticamente un nuevo mundo lleno de tecnología, de avances y de ciencia. Y este debate ha estado sobre la mesa durante los últimos días también. Recibimos para analizar este tema al diputado de la Asamblea Nacional, el abogado Oliver David Ponce, quien es miembro de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación del Parlamento venezolano y además coordinador nacional de Cambiemos Juventud. Viene de la dirigencia estudiantil. Diputado, bienvenido a Globovisión, ¿cómo está? Muchas gracias, encantado de estar aquí, muchas gracias por el tiempo. Pues indudablemente, como tú muy bien lo decías, la ley de universidades data del 70, la última reforma. Y esa reforma se desarrolló en un contexto que no fue muy académico o que las motivaciones que lo llevaron no se desprendieron desde la academia venezolana. Y tú mejor que nadie has hecho referencia a que las universidades hoy en día, en el siglo XXI, cumplen con una cantidad de roles que no se han visto representados en este proyecto de ley que existe actualmente en Venezuela, ya que es una ley que es reglamentista y que pretende solamente definir la universidad, si es autónoma o no lo es, y si es pública o no lo es, y cómo se regula su organización y funcionamiento. Hoy en día la universidad venezolana y la universidad en el mundo cumple un rol totalmente distinto y mucho más amplio, donde conocemos y observamos matices con respecto a la liberación del conocimiento, donde tenemos que evaluar cuál es el rol fundamental que cumplen con respecto a la economía en el país y el rol productivo que tienen que cumplir las universidades hoy en día en el mundo. Hemos visto cómo el potencial intelectual del mundo se ha desarrollado y ha evolucionado a una velocidad, bueno, de vértigo, y la universidad venezolana parece quedarse atrás. Es por eso que hoy la reforma de la ley de universidades es una necesidad, porque hay que darle respuestas a los problemas estructurales que hoy tienen a la universidad venezolana, pues sometida a situaciones críticas, a situaciones gravísimas, como es el tema de los salarios, como es el tema de la infraestructura y toda la cantidad de temas que forman parte de la crisis universitaria, en los cuales, bueno, creo que hay un doctorado o un magíster en este país para describirlos, pero han faltado propuestas para alcanzar soluciones para estas universidades. Es por eso que nosotros desde la Asamblea Nacional hemos hecho propuestas a las universidades y al país con respecto de un mecanismo o una metodología que nos permita generar acuerdos para apuntar a la construcción de universidades de 20 puntos. Nosotros, desde Cambiemos, hemos sido enfáticos y hemos sido muy claros con que este debate tiene que darse a lo interno de las universidades y que tiene que ser la Academia Venezolana la que defina cuál es el modelo de universidad que existe o que tiene que existir en Venezuela, cuál es esa universidad del siglo XXI moderna, tecnológica, con aspectos propositivos y productivos para nuestro país, que tiene que dar la cara hoy en el siglo XXI, y por eso es que nosotros estamos empeñados y hemos conversado con distintos sectores de la Universidad Venezolana, con decanos de la Universidad Central de Venezuela, con el secretario de la Universidad Central de Venezuela, con la rectora de la Universidad de Carabobo, con la rectora de la Universidad del Zulia. Hemos establecido pues contacto con todos los rectores de Averú, estamos desarrollando contactos con todos los rectores de Árbol, porque la idea es que podamos construir una visión única de universidad que sea funcional para este país, que no dependa de tintes políticos, que no se vea inmersa en la crisis política que atraviesa nuestro país, sino que por el contrario sea una universidad capaz de darle respuestas a este país. Es por eso que lo hemos denominado este camino como la construcción de una universidad de 20 puntos, porque también hemos identificado 20 líneas gruesas o 20 puntos nodales sobre los cuales nosotros creemos que tienen que desarrollarse los consensos para que todos los sectores se vean representados, tanto los sectores políticos como los sectores que forman parte de la comunidad universitaria, que es un debate que también se da y que es bastante profundo. ¿Cuáles podríamos resaltar de estos 20 puntos a los cuales se refiere? Que digamos que destaquen dentro de este grupo de cambios o propuestas. Pues yo creo que todos los puntos tienen un similar nivel de importancia, pero por destacar, pues, el tema de la autonomía. ¿Qué es la autonomía universitaria y cómo se aplica? ¿Cuál es la autonomía, la capacidad de financiamiento? ¿Cuál es el rol investigativo que tienen las universidades hoy en día? Además de eso, pues, cómo se relaciona la universidad con el conocimiento, con el tema de las patentes, con el tema de la producción y comercialización de ese conocimiento. Pero también hay que hablar entonces acerca de la protección de quienes son trabajadores del sector universitario, los profesores, los obreros, los administrativos. Es decir, son 20 líneas gruesas que rezan, digamos, de las temáticas que pueden ser conflictivas o no y que pueden servir para generar consensos sobre la medida, pues, de que podamos entender que la visión o el rol de la universidad venezolana pasa también por fortalecer al país,
pero que fundamentalmente pasa por impulsar una cantidad de conocimientos que hoy no se ven en Venezuela y avanzar y traer al siglo XXI a un país que evidentemente todavía no ha entrado a esta dinámica. ¿Y hay referencias mundiales que esté utilizando Venezuela, digamos, para tomar como referencia en el modelo venezolano, en esta transformación de la ley? Pues bueno, como en cualquier proceso legislativo, Sí. se han hecho estudios comparativos acerca de los modelos universitarios. Y hace pocos días teníamos una conversación con el exrector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Cherifker, y exrector de la Universidad Simón Bolívar, donde entendíamos que todas las universidades son diferentes y todas las universidades son necesarias. Y ejemplos, digamos, en términos internacionales hay muchísimos. En Estados Unidos puedes conseguir desde las mejores universidades hasta las peores universidades del mundo, pero también nos hemos paseado por las universidades alemanas, las universidades españolas, que son muy similares a las nuestras, pero en definitiva el común denominador de todas estas universidades es la apertura y la capacidad de integración que tiene el concepto de universidad, que permite la coexistencia y la convivencia de todas las corrientes de pensamiento y todas las líneas investigativas, que en el fondo son las necesidades que tiene que cumplir la universidad venezolana hoy en día. Es decir, hay muchísimas experiencias a nivel mundial que nos permiten entender cuál es el rol de una universidad en el siglo XXI y cuál es el rol que tiene la universidad de cara a la sociedad en cualquier país. Y adecuarla a la nuestra, Y adecuarla a nuestra realidad. Pero todo pasa por el consenso, todo pasa por la participación, por la incorporación de los sectores, porque este debate sea claro, sea transparente, sea honesto, sea amplio sobre todo, y que el sectarismo no sea quien priorice, digamos, este debate. Precisamente en ese tema, ¿hay voluntad de todos los sectores políticos desde su visión para esta transformación? Pues hasta ahora nos hemos encontrado evidentemente con alguna que otra reticencia sobre el tema, pero sí hay la mayor voluntad de todas las partes consultadas. Las autoridades universitarias han sido muy claras con respecto de que hay que participar en esta discusión. Hemos tenido muy buena receptividad con quienes hemos podido conversar, como es el caso del exrector Lester Rodríguez de la Universidad de los Andes, el exrector Benjamín Cherifker y los que antes te he mencionado. Pero acá esto es un tema que no puede ser, digamos, sustraído la importancia por cuestiones políticas, sino que hay que entender que la educación no es un juego y que si no impulsamos un acuerdo nacional en torno a la educación, pues este país no tiene futuro. Jugar con la educación es jugar con el futuro. Y en este caso la educación universitaria pasa también por la liberación y la profundización de los conocimientos, y de las universidades debe desprenderse los avances tecnológicos que necesita nuestro país, deben desprenderse las ideas fundamentales que edifiquen de manera sólida los avances en cuanto al progreso, a las materias económicas que tanto afectan a nuestro país, en términos petroleros, en términos de ciencia y tecnología, en términos de hidrocarburos, en todas las materias que se pueden tratar en una universidad, que como comprenderás son millones y son diversos. Y que en el caso venezolano hay como que temas específicos también que debe abordar la universidad, adaptado, como decimos, a la realidad. Vamos a hacer, diputado, una pausa en esta conversación. Ya son las 7:11 minutos de la mañana. Conversamos con el diputado de la Asamblea Nacional, abogado Oliver Ponce, miembro de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y hablamos precisamente de la reforma de la Ley de Universidades. ¿Cuáles son los cambios profundos y estructurales que se deben hacer en la legislación venezolana que regula la universidad para poder adecuarla a este tiempo que vivimos? Vamos a la pausa con consejos para el planeta, ecoprácticas. Ya regresamos con esta conversación. Si tiene preguntas o comentarios, primera página.